derramarás, llena cada espacio, como has hecho antes, hazlo otra vez. Que queremos que Mi copa sana está, queremos, Señor, que esas puertas nuestras copas alzadas, nuestras vasijas preparadas, llénanos hasta rebosar, llénanos. Lo que no te agrada, y ahora me escucho bien acá. hemos preparado nuestro corazón para que nos llenes más, llénanos. Desde ahora hasta rebosar, llénanos. Lo que no te agrada, hemos preparado nuestro corazón Y estamos para hablando que nos llenes más de tu y estamos en tu presencia. Que queremos ser igual. Solo queremos más de ti. Solo queremos más de ti. Solo queremos más de ti. ¿Quiénes quieren más de Dios? ¿Quiénes quieren más? Queremos más de ti. Llena mi copa, 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 llena mi copa. Ahora sí, familia, déjenme saber si me escuchan bien por acá por Zoom, por favor. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Familia, nuevamente bienvenidos a los que se encuentran por primera vez. Les quiero explicar rapidito, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Nosotros somos una comunidad que se llama Praise and Pray Community. Es decir, que nuestra comunidad profundiza en lo que es la alabanza, lo que es la oración. Nosotros todos los meses tenemos un reto mensual. Ese reto tiene un tema. Es decir, que cada mes, como tiene un tema y hay un reto, nosotros tenemos los estudios bíblicos en donde profundizamos en ese tema, pero aún así, por cuestión de tiempo, no podemos ir tan profundo, pero la idea de esto es que yo quiero que ustedes sientan ese anhelo de ir más profundo, de querer aprender más de Dios. ¿Por qué? Porque en este año, si hay algo que el Señor nos está llevando, es a profundidad. ¿Quiénes quieren ser esos jóvenes que creen en Dios y quieren decirle al Padre, Padre, yo quiero ir más profundo? ¿Quiénes no se conforman con simplemente entender por encimita ya? No. Nosotros vamos a ir más profundo. Y para ir más profundo, hay que estudiar pues la palabra de Dios. Y esa palabra de vida es lo que el Jesús nos dejó, el modelo que Él trajo. Y como nosotros tenemos al Espíritu Santo, pues Él nos revela, nos muestra y nos recuerda todas esas palabras que Jesús trajo con nosotros. Así que, diciéndoles esto, como les mencioné, todos los meses hay un reto, pues el reto de este mes trata sobre la transición. Yo quiero saber si hay alguien que se acuerda qué es lo que nosotros hemos dicho sobre la transición. Aquí, quiero voluntario. ¿Qué hemos dicho de la transición? Para ponerla al día a los que están por primera vez. ¿Quién es voluntario aquí? ¿Qué es la transición? O si alguien acá se atreve y quiere comentarlo, puede decir que es la transición. Se me fue, llegué ahora, escucho bien. Ok. Corillo, que hemos hablado sobre transición, a ver si alguien se atreve. Un cambio total. Súper. ¿Qué más hemos dicho durante esta semana?
Un cambio, una decisión. Amén. Cambio, decisión, la transformación, un antes y un después. Exactamente. Hemos dicho un movimiento completo, un giro, que la transición es como si fuese un vehículo. Es un proceso donde ya no somos quienes éramos antes, pero todavía no hemos llegado a donde Dios nos quiere llevar. Es un mientras tanto. Dejé de ser donde estaba y estoy en camino a. Así que son esos procesos de. La semana pasada tuvimos una dinámica. La dinámica es que vimos tres tipos de transiciones. Yo quiero saber si ustedes se acuerdan cuáles fueron esas tres tipos de transiciones. Donde yo les mostré tres procesos. Sencillito, fue un video rapidito y ustedes hicieron grupos y explicaron esos procesos y cómo se aplican en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuáles fueron esos tres procesos que vimos la semana pasada? El trigo, la aceituna La mariposa de la y la vida. mariposa. Amén. Exactamente, ahí está, ahí me gusta, quiero escucharlo. Muy bien. La semana pasada vimos tres transiciones. Vimos el proceso de la mariposa, conocido como la metamorfosis. Vimos el proceso del grano de trigo, de donde se saca el pan, ¿verdad? Y alimentos. Y vimos el proceso del aceite de unción, que es extraído del olivo. Así que ustedes mismos explicaron esos tres tipos de transición con el fin de que el tema que habíamos dicho la semana pasada es que todos tenemos una cruz única. Y el Señor dijo que aquellos que quieren venir en pos de Él, que se nieguen a sí mismos y que tomen su cruz cada día y lo sigan. Es decir, que cada uno tenemos una cruz distinta. Y asimismo, esos procesos que Dios los estipula, ninguno de los tres pasan los mismos pasos, ¿verdad que no? Ninguno de los tres da lo mismo. Por lo tanto, el depósito que Dios te ha entregado a ti es único, es exclusivo y no podemos compararnos entre uno a otro porque si nos comparamos no es lo mismo. Así que cuando estamos en transición se puede decir que nosotros todos estamos en transición pero no en el mismo lugar. Dios nos trata distinto. Así que diciéndoles esto, yo quiero recalcar y decirles cuál es el texto base de esta noche. Ya hablamos un poquito del aceite, un poquito de la mariposa, un poquito del grano de trigo. Y en esta noche vamos a hablar un poquito de la vid, de esa transición. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando la gente veía a Jesús hablando, decían que él hablaba con una sabiduría, con una autoridad. Y es decir, que las cosas que Jesús dice son importantes. So, ahí es donde entra cuando queremos estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? Y hay que ir a la raíz de eso para entender qué puede significar. Así que el texto base se encuentra en Juan 15, del 1 al 2. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Como les he dicho, en este mes estamos en esa transición. Y es importante entender que Dios nos está llevando a una transición porque si somos los mismos que éramos antes, no vamos a poder impactar esta generación. Y si estamos aquí, si somos jóvenes llamados por Dios, es para hacer un cambio, para impactar. Y para eso hay que estar listos. Y es por eso que Dios nos lleva en esa transición. Para avanzar, es importante tener entendimiento. ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo? Porque si no entendemos, vamos a estar direccionados en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y podemos estar hasta incluso en contra de lo que Dios está haciendo. Por eso el entendimiento es súper importante. Porque cuando uno entiende que las cosas que Dios te permite van a obrar para bien si tú lo amas, pues uno como que empieza a descansar. Uno siente esa calma y no permite que el desespero, que la ansiedad tome el control de tus decisiones, sino que empiezas a buscar esa dirección de Dios y descansas en Él. Así que cuando Dios está formando algo en nosotros, es lo que llamamos ese proceso. ¿Ok? Es tiempo de estar avanzando en etapas y en el propósito que ya Dios preparó para ti. Por lo tanto, Dios no improvisa. Lo vimos en el proceso
Así que, Eclesiastés 3:1. ¿Qué es lo que dice? Ese versículo es bien famoso. A ver si alguien aquí sabe qué dice Eclesiastés 3:1. Ya lo hemos escuchado en todos lados. ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? A ver, algún voluntario aquí. Dios te me bendiga, Ana. Que Todo todo tiene tiene su tiempo. Igual a todos. Que todo Ujú. tiene su tiempo. Amén. Dios te bendiga, Gabriel, que todo tiene su tiempo. Y si estamos hablando de tiempo, ¿alguien me puede decir cuántas estaciones hay en el año? ¿Cuántas? 4. 4 estaciones, súper. Acá pueden contestar en confianza. ¿Y cuáles son esas 4 estaciones? Así por encimita. Primavera, verano, otoño, invierno. Amén. Esto es básico. Lo que les estoy diciendo es básico, pero es importante entender por qué. Porque uno de los procesos. Ah, súper. Amén. Pero como quiera, hay un tiempo en cuestión de temperatura y en cuestión de los meses. En Colombia 2, Estados Unidos 4. Son más marcadas en Estados Unidos, se ven más visibles, pero ocurren, porque Dios todo lo hace por tiempos. Así que es importante saber eso. Ana las mencionó, si no escucharon, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué les menciono esto? Porque el proceso que pasa la vid para que salga el vino es anual, es decir, que depende de las 4 estaciones. Y quiero que llevemos esto a nuestra vida espiritual. Más adelante vamos a ir a eso. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante tener entendimiento. ¿Para qué? Para que digamos, señores, ¿cuál etapa yo estoy? ¿Cuál es la transición que tú me estás llevando? Y una vez uno entiende eso, uno descansa en el Señor. Y no solamente descansa, sino que trabaja por seguir profundizando. No es que nos quedemos ahí vagos, ¿no? Trabajando de acuerdo a. Así que, en primavera, ¿cuáles son los meses que incluye? Primavera, más o menos. Yo creo, ¿verdad? Estoy diciendo algo básico, pero es para que estemos ahí. Primavera, ¿qué ustedes me pueden decir? ¿Cuáles son los meses que se ponen en esa estación? Para la ¿Cómo fue la primavera. pregunta, Pau? Que no te escucho bien. ¿No me escuchan bien? No, tú te escuchas bien, es yo, que mi señal pues está un poquito media hoy. Oh, no te preocupes. ¿Que cuáles son los 3 meses que componen la primavera? Mi cumpleaños en marzo, abril y mayo. Amén. De marzo. Marzo, abril y mayo. Súper, esto es importante, ¿verdad? Nuevamente les estoy diciendo por qué, porque cuando Jesús habla, todo tiene un fondo. Así que exactamente. So, durante ese tiempo, la temperatura, el ambiente tiene esa temperatura que es como templada. ¿Y qué pasa con la naturaleza? Que la tierra empieza a despertar. Las plantas empiezan a brotar sus flores, sus hojas, así mismo su cumpleaños primavérico, amén. Y empieza la siembra. Así que los árboles vuelven a tener hojas. Y cuando lo traemos a nuestra vida, lo vemos como comienzo, crecimiento y esperanza. ¿Cuáles son los meses que incluyen el verano? Son 3 también. Dios te bendiga, Yeli. Acá pueden contestar con ellos confianza. Ana está activa, Ana se sabe la estación y los meses. Ahí. Si ya dijimos marzo, abril y mayo, ¿cuáles son los otros 3? Incluyen el verano. Y no, Ana, dinos, ¿cuál es? Junio, julio y agosto. Quería darle espacio a otro. Zúmbalo, si te lo sabes, zúmbalo. Amén, eso es, muy bien. Junio, julio y agosto. Así mismo es. So, esta es la temporada súper caliente, donde sentimos el calor en su máximo apogeo. Y así también lo que está siendo sembrado lo sienten. ¿Ok? Así que las plantas en ese periodo empiezan a crecer rápido. El fruto se empieza a desarrollar y hay necesidad de agua constante.
Son pequeños detalles, pero es importante para que nosotros veamos que en cuál temporada yo estoy, cuál es la necesidad. Y tenemos que depender del Padre, pero ¿cuál es esa necesidad? ¿Quién es que provee esas cosas? Jesús nos mencionó que Él es el agua de vida. ¿Ves? Como que tiene sentido. Él, de acuerdo a la temporada donde tú te encuentras, Él es la provisión. Por eso hay que entender dónde yo estoy, para que sepas a quién tienes que acudir. Jesús es a quien nosotros tenemos que acudir, pero Él tiene distintos roles, distintas provisiones. Y si entendemos en dónde estamos, cuando empecemos a orar, a hablarle a Dios, ¿qué le vamos a pedir? Pues lo correcto, de acuerdo a nuestra necesidad. Y si tú pides algo de acuerdo a su voluntad, pues entonces vas a tener la respuesta. Pero si pedimos algo que no está de acuerdo al propósito donde Él me está llevando, al proceso donde Él me tiene, pues ahí es cuando nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque la oración que estamos pidiendo no está de acuerdo a su tiempo. ¿Ok? Y Dios, como nos ama, Él nos va a procesar, así mismo como procesa, ¿verdad? David nos va a procesar ¿para qué? Para que estemos listos, porque si no estamos listos, no podemos llevar el fruto que Él quiere que llevemos. Así que cuando pedimos de acuerdo a la temporada donde estamos en su voluntad. ¿Ok? So, en ese tiempo de verano se puede ver fuerza, crecimiento intenso y donde hay resistencia. Ok, Ana, ¿cuáles son los 3 meses de otoño? De esa estación de otoño. Septiembre, octubre y noviembre. Ayuda, tú estás dura en esta parte, ¿viste? Los bre. Ahí septiembre, octubre y noviembre. En la naturaleza, durante estos meses, se puede ver que hay cosecha. Los frutos empiezan a madurar, las hojas se caen y la planta empieza a soltar. Aquí hay un cierre, fruto. También habla de transición. Y entonces háblame de invierno para cerrar, ¿verdad?, esta parte de las estaciones. Ana, tú estás activa, así que voy a ti. Diciembre, enero y febrero. Diciembre, enero y febrero. Es que Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Habla de estaciones, todas tienen su propósito, todas son importantes. Y es necesario saber dónde estoy. Así que, gracias, Ana. Diciembre, enero y febrero. Y en cuestión de la naturaleza, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la tierra empieza a descansar. Parece que no está pasando nada. Hay árboles que no tienen hoja. Todo va a ir cambiando por dentro. Así que con este teaser que le acabo de decir, ¿dónde tú ubicas la estación donde tú estás? ¿Estás en el momento donde estás sembrando? ¿Estás en el momento donde tienes que tener ese crecimiento rápido? ¿Estás en ese momento donde tienes que soltar? ¿O estás en el momento donde Dios te habla de que estés quieto? Pero no es solamente estar quieto, es que Él va a empezar a trabajarte desde adentro. Nuevamente, no podemos saltar las estaciones. Dios todo lo hace perfecto, todo tiene su tiempo. Toda estación tiene algo importante. Y, como te dije, el proceso que vamos a ver de la vida es un proceso anual. Así que tiene que pasar por estaciones. Y no se puede quedar con lo que ya logró. Para que haya nuevamente fruto, tiene que haber un proceso que viene siendo la poda, lo vamos a ver más adelante. Y nuevamente en este proceso, que duele, que hay heridas que a veces uno no entiende, aún así Dios está en control. Nada se le sale de la mano al Señor. Así que en esa transición, nuevamente, recapitulando, es cuando Dios te mueve de una etapa a otra. Ya hemos visto 4 etapas por encimita. Él va moviendo de una a otra. No es atraso, no es fracaso, es un proceso que Dios está guiando, en donde Él te va a preparar para lo que viene. ¿Ok? Así que antes de que el Señor cumpla las promesas de las personas, tiene que trabajar primeramente con ellas. ¿Para qué? Para sacar lo que está de más, lo que no necesita, hacia la próxima estación. Yo quiero saber si aquí hay alguien donde Dios le está quitando algo, cambiando algo, te está moviendo de algo que tú sentías que ya era seguro. ¿Quiénes están en esa posición? Donde Dios está haciendo un cambio con ellos. ¿Quiénes aquí? Ana, zumba. O sea, yo básicamente decía que yo creo que Dios está, realmente no sé en qué estación estoy, pero
es en la que necesito más de Él porque está cambiando muchas cosas de mí y está, creo que en la iglesia hablaron de algo así, que era como de los procesos en los que Dios te entra o en los que a los que Dios te somete es para pulirte como el diamante. Entonces yo ahora mismo me siento bajo mucha presión, pero siento que es eso, o sea, he entendido como que son procesos de cambio para mejorar, para perfeccionar, pero eso no implica que dejen de doler, que no me gusten, que no siempre esté feliz con ellos, pero supongo que al entender que vienen de Dios y que son para mejor, uno como que lo toma como con más con calma, pero no significa que dejan de doler, en verdad. Dijiste la clave. No significa que deja de doler, pero al entender, wow, es que ahí está. Cuando uno tiene el entendimiento, es cuando uno va. Porque si no hay entendimiento, podemos encontrarnos que estamos peleando hasta contra Dios. Y eso es como que una derrota inmediata. So, lo que duele es para que crezcamos, porque el crecimiento duele incluso de los huesos. Vienen aquí cuando estábamos creciendo, nos dolían las rodillas, como que las coyunturas, todo nos dolía porque estábamos creciendo. Así que el crecimiento, tanto físico como espiritual, duele. Pero sin ese crecimiento, no podemos ir al próximo nivel o etapa. Eli pone por aquí: así como la rama no puede vivir separada de la vid, nuestra vida espiritual no puede crecer lejos de Jesús. Amén. Ya tú te fuiste más adelante, Eli. No lo voy a terminar de leer porque ya tú te fuiste más adelante. Ya Eli dijo del estudio bíblico. Pero muy bien, muy bien. Y mami dice que todos estamos en ese crecimiento. Así que vamos a la Biblia. La lectura bíblica que tenemos hoy se encuentra en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a ir buscándolo y vamos a leer del versículo 1 al 10. Cuando lo tengan, me dicen amén. 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 ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee? ¿Quién se atreve? Juan 15. Por acá, Corillo, Juan 15. Que vamos a leer del 1 al 10. ¿Quién lee los primeros 5 versículos y los otros? Es más, Ana, léelo completo. Y yo voy a decir, Hasta si el quieres 10. empiezo. Vale. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dices, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sigo? Sí, hasta el 10, por favor. Ok. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen, supongo, parece que se cortó. Y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Esto es una lectura, ¿verdad? Que a lo mejor, gracias, Ana, muchos de nosotros hemos leído anteriormente, pero quiero enfatizar en este tema de la transición, ¿verdad? Y diciéndole esto, quiero ir, ¿verdad?, un poquito más profundo para ir dividiendo qué es cada cosa. Ya Jesús de la primera nos dice, yo soy la vid, ¿verdad? Y dice que mi Padre es el labrador, es decir, que el Padre, Dios Padre, es como si fuese el agricultor.
el que se pasa cuidando eso. Pero cuando nosotros vamos en la agricultura, ¿verdad? Para ir entrando un poquito más en ese tema, pues la vid es esta planta que produce uvas. Y las uvas la usan mayormente para algo que nosotros conocemos como lo que es el vino, ¿verdad? So, la vid es lo que le da vida a las raíces y de ella es que salen los pámpanos. Y es ahí donde nosotros entramos, en los pámpanos. Pero quien lo cuida, como es Dios Padre, es quien quita y corta las cosas que el pámpano tiene de más. Y cada corte duele. Cada cuidado duele. Pero es necesario para crecer. Y entonces, nosotros siendo los pámpanos que tenemos que estar conectados a lo que da vida en esa vid, mientras más pegadito esté, más fuerte es y es donde vas a producir fruto. Pero para que se produzca ese fruto tiene que pasar por temporada, como le mencioné. Para que salgan uvas, que salga ese fruto, es un proceso que pasa anualmente y tiene que ver con las temperaturas, con el ambiente que le rodea. Así que incluso para que de un árbol salga alimento, son necesarias las estaciones, las temporadas y el ambiente. So, cuando hablamos del invierno, es ese proceso, y lo voy a explicar más adelante, donde ese pámpano que sale de la vid tiene que ser podado. Y no se poda de cualquier manera, o sea, eso tiene hasta un ángulo de 45 grados, o sea, eso es bien profundo. Y no lo voy a explicar, ¿verdad?, todo hoy, pero sí les tengo unos videos que se los voy a poner cuando suba este estudio bíblico como material extra, para que ustedes vean esos videos y profundicen porque es bien interesante. Ellos explican literalmente cuáles cortan, hablan de los pámpanos que llevan más tiempo, todo va con un ángulo, lo que esté más cerquita, lo que permanece, casi siempre las ramas que salen más lejos de lo que es la vid, donde pasa la savia, que es lo que le da los nutrientes, lo cortan. Que hay cosas que uno piensa en nuestra vida, esto es necesario para la próxima temporada, pero como nuestro Padre es sabio, Él sabe lo que tiene que cortar para que salga más fruto. Así que, diciéndoles esto, ustedes piensan que es el viñedo. Muchas veces en la Biblia hemos escuchado esa palabra de, un viñedo. ¿Qué es el viñedo para ustedes? O la viña, porque hemos escuchado mucho de viña, de viñedo en la Biblia. Uvas. Amén. Las Sí, uvas. pero la uva es el fruto. ¿Qué es un viñedo como tal? Porque ya el fruto es la uva que sale del viñedo. La ramita, ¿dónde están ellas? Es una planta, es Esa es la vid. enredadera. La vid es la rama. Sí, ¿Qué es pero un una planta viñedo? De donde sale el fruto, ¿no? Una planta Amén. es una enredadera. Hay que ponerla como unos palitos para que siga enredándose ahí. Súper. So, ¿qué vendría siendo el terreno, verdad? Ese terreno, el área, el sistema donde lo ponen todo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Como la ¿Dónde lo- canasta o algo. El tiesto. ¿Qué? Como el tiesto. Exactamente, pero esto lo ponen así, ¿verdad? Mayormente desde la tierra. So, el viñedo es como que el ecosistema en donde está el área de donde sale la planta. So, quien cuida el viñedo, ¿quién es? En este caso, Pues el hombre, Jesús. el hombre, exactamente, pero espiritualmente, ¿quién es? Jesús. No. Dios Padre. Nosotros somos los pámpanos. Ujú. ¿Y quién es la vid? Jesucristo. ¿Y quién es el labrador? Dios. Dios. Dios Padre. Exactamente. So, el que maneja todo es Dios Padre. De donde viene la vida es Jesús, el camino, ¿verdad? ¿Y quiénes tenemos que permanecer en él? Somos nosotros para poder, ¿qué? Tener vida y dar fruto. Así que de donde sale la voluntad del cuidado es Dios Padre. Por eso es que cuando, y voy en otro tema, ¿verdad? Cuando uno ora, que el Espíritu Santo es el que nos conecta, el que saca de nosotros esos gemidos indecibles, pues el Espíritu Santo nos revela lo que hay en el corazón de Dios. Es como que esa conexión en nuestro espíritu. So, el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Pero quien tiene la voluntad mayor es Dios Padre. Así que el viñedo, donde estamos todos nosotros,
los pámpanos donde damos fruto, pero dependemos de Jesús. Así que es ese terreno, el sistema completo, donde Dios conoce los tiempos, donde Él nos protege, donde Él da cuidado. Así que cuando vamos bíblicamente, la Biblia habla de que el viñedo es su pueblo. ¿Ok? ¿En dónde vemos esto? En Isaías 5:7. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esto habla del pueblo. Nosotros somos eso, donde el Padre tiene cuidado, somos importantes para Él. Y lo que acabamos de leer, como nosotros glorificamos al Padre, es el que llevemos más frutos, muchos frutos. Así es que le damos la gloria al Padre. Por eso es que Jesús decía que literalmente su comida es hacer la voluntad del Padre. Ese era el trabajo de Él. Él es nuestro ejemplo perfecto. Él nos muestra, Él viviendo como humano, que nosotros debemos seguirlo a Él para agradar al Padre. Así que, ¿qué es la vid? Ya hablamos del viñedo. ¿Y qué es la vid? ¿Qué es lo que representa la vid? Ya me lo mencionaron, pero quiero que lo digan otra vez. ¿Qué es la vid? Jesucristo. Amén. Jesucristo. Él mismo lo dice, yo soy la vid verdadera. Así mismo es. Yo soy la vid verdadera. Y ese es uno de los yo soy. Amén. So, es la planta que da vida al resto, a las raíces, al tronco y a los brazos. De ahí salen los racimos. Es la fuente de vida. Sin vid no hay savia, que son todos esos nutrientes que permiten que crezca. Sin vid no hay crecimiento, no hay fruto. Entonces, por eso es que él dice que él es la vid verdadera. Los pámpanos, ustedes lo mencionaron. ¿Qué son los pámpanos? Esas son esas ramitas que cargan el fruto. Espiritualmente, ¿qué son los pámpanos? ¿Quiénes son? Los frutos. Amén, de ahí salen los frutos, pero espiritualmente, ¿quiénes son los pámpanos? Tú lo dijiste ahorita. Nuestras acciones. Nosotros. Ujú. Así mismo, nuestras acciones, nosotros. Exactamente. Nosotros somos los pámpanos, o de nosotros tiene que salir el fruto. So, hay que tener dependencia, pero vemos la colaboración. Se ve, ¿verdad?, en la naturaleza, pero en la vida espiritual está la dependencia y la colaboración que Dios quiere tener con nosotros. ¿Ok? Así que nosotros estamos aquí para dar fruto, para tener una vida fructífera, no una vida ahí estable. No. Hay que estar constantemente creciendo, constantemente alimentando a otros y siendo productivos. Así que somos esas ramas que están conectadas a la vid. En este caso, como estamos hablando de vid, el fruto que da la vid son las uvas, como a mí mencionó ahorita. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí nada pueden hacer. Es decir, que si el pámpano se separa de la vid, ¿qué va a pasar? Se va a secar, va a perder la vida. Puede tener apariencia de que está vivo, pero cuando pasa el tiempo, se va a secar. Es como un cabello de nosotros. Si tú te cortas un pelito, ¿verdad?, y tú lo guardas, eso va a seguir creciendo. Se va a quedar igual. ¿Por qué? Porque perdió la conexión que le da vida para crecer. Entonces, eso es lo que está explicando Jesús. Y Jesús le está diciendo esto a quienes los están escuchando para que de una manera puedan entender sus enseñanzas. Y parece algo simple, pero Él quiere que sus seguidores profundicen, que lo entiendan, que vayan más allá, para ver qué es lo que Él quiere mostrar. Así que, diciendo esto, si nos separamos de Él, podemos aparentar, pero vamos a estar muertos. Aquí dice Eliezer en Salmo 104:14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Amén. Mira, ahí está el trigo, ahí está el olivo y ahí está el vino. Es como que todo se mezcla, ¿verdad? Y todo esto tiene transiciones y tienen procesos para que tenga un resultado. Pero para que pase eso, nuevamente tiene que haber dependencia y permanencia. Cuando uno permanece, uno está eligiendo estar ahí, a pesar de que duela. ¿Ok? Una rama desconectada
como les dije, se puede ver viva, pero realmente estás muerta. Tiene apariencia de que vives, pero estás muerto. Eso se lo decía el Señor hasta en Apocalipsis, a una de las iglesias. Nosotros somos el pámpano. Es la rama que sale de la vid. Esa rama crece, da hojas, da uva. Sin pámpano no hay fruto. Así que nosotros tenemos que estar conectados a Dios para dar fruto. Todo es necesario. Las estaciones del viñedo son las etapas espirituales que nosotros vivimos. Y es aquí donde yo quiero que nosotros tratemos de identificar dónde yo estoy, dónde me encuentro. Y si aún no entiendes, dile, Señor, muéstrame en cuál etapa yo estoy. ¿Qué tú quieres que yo haga para estar de acuerdo a tu tiempo, a tu plan? La vid es una planta que les dije, tiene un ciclo anual. Se sigue repitiendo por las estaciones. Ella brota, florece, forma el fruto, madura, sale la cosecha, y va a la dormancia, que es como ese tiempo donde está quieta, pero aunque parece quieta, aún así está produciendo. En invierno, este es el tiempo de la poda, donde puede haber silencio. Es aquí cuando empieza a tener la raíz y estructura. Cuando la vid entra en este tiempo de dormancia, parece que está muerta, pero es cuando está guardando la energía y la vida por dentro. Es en este momento donde ella recibe esa poda más fuerte. ¿Por qué le digo poda más fuerte? Porque más adelante le puedo mencionar otra poda que no es tan fuerte. Así que, ¿qué es la poda? Muchas veces nosotros hemos escuchado, te están podando. Entonces, ¿qué es la poda? ¿Alguien me puede decir qué es eso? Sí, yo. Amén. Yo no sé si ustedes vieron la película de Ruth y Vos, pero de Netflix. Ahí yo creo que fue donde yo entendí de qué trata todo eso, básicamente, porque ahí se ve claramente cuando ella tiene que estar como quitándole imperfectos o extras que tienen las ramitas, y básicamente eso hace que la ramita produzca más. O sea, hay que limpiarla para que produzca, básicamente. Entonces, ahí eso lo ilustra muy bien esta película, pero es básicamente eso, quitarle como con un cuchillito, una tijera, hasta que quede ready como para producir más fruto. Amén. Esa película, yo la vi también en Netflix. Está buena, ¿verdad? Un poquito fuera de contexto, pero como quiera es entretenida y sí trata de el vino y de la vid. Esa es la historia, ¿verdad? Que ellos meten ahí en esa película. Pero sí, se puede ver cómo tienen que haber muchas personas ahí cortando. Y no es cortar por cortar, o sea, tienes que cortar lo que realmente, en ese caso cuando recoge fruto, pero en este caso de la poda, te digo, o sea, cuando vean los videos que les voy a juntar, van a ver cómo ellos lo cortan, o sea, con propósito. No es cortar por cortar, y esa sabiduría es la que tiene Dios. O sea, todo lo que el Padre hace es con propósito. Él sabe lo que hace, por eso sus planes son más grandes que los nuestros. Los no de Dios se sienten en esa poda. Es bien fuerte. Así que gracias, Ana. ¿Alguien más que quiera decirme qué es poda? Aunque Ana lo explicó súper bien, pero si quieres mencionar algo, ¿qué es la poda? Entonces, es eso mismo. Cuando se quita lo que está de más, se deja solamente lo que es necesario y corta parte del pan. Así que es un corte intencional, no improvisado, un corte sabio. ¿Por qué se poda el pámpano? Porque tiene muchas ramas, muchas hojas, cosas que realmente no hacen falta. Eso Dios quita hábitos en nosotros, quita cosas donde hemos puesto nuestra confianza, incluso quita personas, quita cosas que no son necesarias para la próxima etapa. Y si hubiesen todas estas cosas que están de más, la fuerza que tiene que ejercer ese pámpano se va a empezar a disminuir y no va a estar en lo que necesariamente necesita. Nuestro enfoque no va a estar dirigido, va a estar distraído. Entonces, todas las cosas que son distracciones están de más, te van a ir debilitando, y es ahí cuando viene Dios y te corta las distracciones, porque van a quitar el enfoque que tú debes tener, que es estar plenamente mirándome a mí. Es ahí donde entonces la fuerza, toda tu atención está en lo que tiene que estar. ¿Ok? Si hay muchas cosas que están de más, entonces el fruto puede ser débil o pequeño, y Dios quiere que nuestro fruto sea abundante, fuerte. ¿Ok? Así que
La poda es necesaria para que lo que le está dando la vid, que es esa savia, no se desperdicie. Vaya donde tiene que ir. ¿Qué pasa con la yema? Eso es un puntito pequeño que tiene el pámpano. Y ahí es donde está la vida nueva. Todo es necesario. De ahí salen ramas nuevas, de ahí es donde sale el fruto. El pámpano es como que el tronquito y la puntita es la yema. Se corta cerca de la yema cuando se hace la poda, pero nunca se corta la yema. ¿Por qué? Porque si se corta la yema, se corta el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y por eso es que las etapas que están en nuestra vida, el propósito que Dios te estipuló sigue ahí. Él no cambia de opinión. Él sigue ahí permanente a su palabra. Pero sí corta lo que esté de más. Pero el propósito va a estar ahí. Ya hemos visto, ¿verdad? Que el que hace la poda, ¿quién era? ¿Quién es el que hace la poda? En nosotros, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Dios con las pruebas y como el proceso. Eso, el Padre, Dios Padre. El Espíritu Santo. Exactamente, Dios Padre. Es Él. Él es el que hace la poda, así que no es el enemigo. Lo que el enemigo hace no es para ayudarnos a crecer, no. Lo que hace el enemigo es para estancarnos, para quitarnos del propósito de Dios. Pero el que nos hace crecer es Dios Padre. Por eso, cuando vienen ciertas pruebas, Dios no te está castigando. Él quiere llevarte más allá para que cumplas el plan. Por eso Él viene perfeccionando esa obra que ya comenzó en ti. Ya los frutos que dio esos pámpanos en ese año no pueden seguir igual para el próximo año. Tiene que, ¡pum! Lo que ya tú hiciste en este año, ok, fue bueno, pero hay que empezar de nuevo. Hay que volver otra vez. Y eso lo hace el Padre. Por eso es que hay cosas que uno dice, esto es el diablo. A veces Dios, el que lo está permitiendo, muchos de los procesos, si uno está haciendo las cosas bien y aún así vienen unas pruebas, es Dios, para llevarte más allá. Y es necesario estar de acuerdo con Él y no quejarnos, sino agradecer en todo mundo. Él poda con amor. Aunque no podamos entender lo que Él está haciendo, proviene de su amor. Porque el Padre que ama a su Hijo lo reprende, ¿verdad? Y lo va guiando. Porque si no nos amara, nos dejara tal cual estamos. Entonces así no podemos crecer. Él nos ama tanto y como nos ama, nos da esas cosas que nos convienen. Así que aquí dice la palabra, y voy en el versículo 2. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará. Esto lo que parece un poco contradictorio, porque uno dice, Señor, pero yo como que estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué está pasando? Pues a ese que lleva fruto, a ese es el que vuelve a limpiar y a podar para que lleve más fruto. Eso es lo que Él quiere. Mientras tú estés haciendo las cosas bien, Él te va a seguir llevando profundamente. Así que lo estás haciendo bien. No pienses que es que estás haciendo algo mal. No. Es que Dios te está llevando a más. Lo estás haciendo bien. Pero Él quiere llevarte a más porque las cosas que Él tiene preparadas para ti, las cuales son grandes porque nuestro Dios es grande, requieren que nosotros estemos listos. Él quiere que estemos preparados. Así que no pienses que estás haciendo las cosas mal. No, va bien. Pero no es que lo hagamos bien, es que vayamos mejor. ¿Ok? Así que Dios no poda al que no está sirviendo. Él poda al que va creciendo. Él quiere que haya más fruto en ti para que Él siempre se lleve la gloria. ¿Por qué la poda espiritual duele? ¿Por qué ustedes piensan que duele? Porque limpia. Exactamente. Duele porque quita cosas que nos gustan, aunque no nos convienen. Amén, Ana, claro que sí. Cuéntame, ¿por qué tú piensas que duele? Mira, yo estaba viendo un video en Instagram que la muchacha decía que las cosas a las que nosotros nos aferramos, los pecados a los que nos aferramos, eran cosas que no eran que nos gustaban desde el inicio, no fueron diseñadas para nosotros, sino que nosotros la aprendimos a usar como para tapar heridas. Ahora bien, ¿por qué la poda duele? Porque cuando te quitan esos tapones que te cubrían las heridas, que tú lo usabas para confortarte a ti mismo,
tú sientes que estás desprotegido, que Dios, básicamente voy a decir cómo me siento, que a veces Dios como que te está humillando o se está burlando de ti, pero más que eso es quitarte lo que tú no necesitas, y lo estoy diciendo ahora mismo que no lo entiendo, porque me duele, pero es como que Dios te quita lo que Él sabe que tú no necesitas para sanar esas heridas, que tú solo las estás cubriendo, las estás prolongando, las estás alargando, básicamente. Y es por eso duele, porque cuando a ti te quitan una curita, te duele, pero esa curita no va a dejar que la herida ventile, que la herida sane. Entonces, creo que por eso, básicamente. Poderoso, Ana. Gracias, Gabriel, cuéntanos. Bueno, sí, yo pienso que como él es el jardinero y cuando tú entras y ves un jardín muy hermoso, ese jardín siempre va a crecer, ¿no? Y si hay muchas rosas o X flores, siempre van a salir los espinos. Y el jardinero siempre busca quitar esas espinas grandes y dejar el jardín más hermoso y más limpio. Entonces hay veces que eso duele, pues le duele en el sentido de ver que uno es parte de ese jardín y, y él es el jardinero y uno dice, no, no, yo quiero que siga creciendo las espinas más largas. No quiero que me quite esa parte porque es mi protección. O sea, es como yo protegerme yo mismo. Y no sabes que él es el que te protege, pues, o el que nos protege. Wow, poderoso. O sea, lo que tú mencionaste de las espinas, como lo que mencionó Ana en cuestión de las curitas, de las cosas que nosotros buscamos tapar, nuevamente muestra de que aún en nuestra alma hay una herida. Y nosotros como que buscamos esos métodos de nosotros mismos tratar de sanarnos, de cubrirnos. Y es ahí donde entra Dios. Es ahí donde Él te dice, realmente yo te quiero sanar. Y muchas de las veces para uno poder sanar es que uno tiene que pasar por eso. Yo he leído, últimamente hay un libro que he leído que se llama Amor Pródigo, es de Christine Di Clario, y ella habla de cómo su rebeldía y muchas de las cosas que ella pasó, fueron esas heridas, fue porque su papá había fallecido desde bien temprana edad y ella no entendía que era el propósito de Dios. ¿Y qué pasa? Que pasaron los años y ella como que aún no había entregado esas heridas y el Espíritu Santo volvía y le traía como que a memoria esos sucesos y muchos otros que ella había vivido. ¿Y por qué el Espíritu Santo en ocasiones te trae sucesos en tu vida? Porque Él quiere sanarte. Él quiere que tú se lo rindas a Él. Que cuando tú lo sientas nuevamente, tú te digas, ok, Señor, sí, yo reconozco que están estas heridas. Y es ahí donde uno rinda al Señor. Señor, yo te entrego estas heridas que estoy teniendo. Yo te entrego esto que quizás en un tiempo yo traté de esconder para sobrevivir, pero Dios no quiere que tú sigas sobreviviendo con heridas del pasado. Él quiere que tú vengas a Él para Él sanarte, para Él vendarte. Y Él promete que en esos momentos que aunque es difícil, Él es tu consolador, Él es tu sanador. Y eso requiere que nosotros confesemos y digamos, Señor, yo quiero que tú sanes esto. Señor, yo quiero que tú intervengas aunque me duela. Yo quiero que tú cortes esas espinas, aunque yo piense que eso es lo que me estaba a mí cuidando. Es rendir, no es reconocer que lo necesitamos a Él. Por eso es que una y otra vez esto requiere esa dependencia de Él. Ese libro es poderoso. Yo fui como el hijo pródigo y hoy en día es parte de mi testimonio. Amén, Suheili. Realmente ese libro es poderoso y hay algo brutal, ¿verdad? No estaba en el tema, pero se lo voy a traer. Y hay una historia bien breve que menciona ese libro. Y es que estaba diciendo de que estaban estas personas que ellos hacían acrobacia, estaban en circo, siempre hacían cosas extremas. Y mientras estaban en ese tren, relata esa historia, no sé si es verídica, ¿verdad? Pues viene el niño y se les cae. Ellos tienen un bebé y se les cae. Y ellos se vuelven locos buscando a ese niño. ¿Y qué pasa? Que hubo una familia que encontraron a ese niño entre los árboles. Y dijeron, pues vamos a criarlo. ¿Y qué pasa? Que cuando ese niño empieza a crecer, él tiene en su ADN ese anhelo por hacer las cosas extremas. Pero se encontraba en una familia donde lo estaban limitando. Porque pensaban que él estaba loco. Como que, porque tú tienes esos deseos, esos anhelos cuando nosotros somos calmados. Ellos no entendían que la identidad de ese niño quería explotar por hacer eso. Pasan los años y él se empieza a deprimir. Él decía, yo como que no puedo ser yo, como que me tienen en un ambiente donde me están cohibiendo.
Y a él lo empezó a llenar esa tristeza, esa amargura, y él empezaba a contestar de mala gana. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros estamos en el mundo. Creemos que esa es nuestra identidad, pero el mundo nos va pagando lo que ya Dios depositó en ti. Y llegó un momento en esa historia que ellos vieron que iba a haber un circo donde ellos vivían. Y ellos dijeron, bueno, pues vamos a ir a este pasatiempo. Y cuando van a ese lugar, el niño empieza a ver el escenario. Bueno, ya no es un niño, ya es un adulto. Empieza a ver todo el escenario y como que empieza a sentir dentro de él que algo vive. Como que él dice, como que yo me identifico con eso. Y cuando caen en tiempo, al final de la historia, reconocieron, porque la familia Pela hablaron, de que era el hijo perdido de esa familia. Y le dijeron a ese muchacho, ¿qué tú quieres? ¿Ir con tu familia o quedarte con la familia que te crió? Y es ahí donde yo te pregunto a ti, ¿tú te quieres quedar con la que es tu identidad verdadera o donde fuiste criado? ¿Y en qué se relaciona esto con nuestra vida espiritual? ¿Con las costumbres de lo que me enseñó el mundo o con tu identidad verdadera de quién es Dios? Que somos hijos de Dios. Y es aquí cuando Cristina y Clario empieza a hablar de que cuando nosotros venimos al camino del Señor, empezamos a conocer cuál es nuestra verdadera identidad, que somos hijos. Y eso no se aprende de un día para otro, esto es poco a poco. Pero está en nosotros decidir en si nos quedamos con lo que añoramos, como que, ay, esto fue lo que me crió, esto fue lo que me enseñó, que sí es importante porque te ayuda a crecer. O si aprendes a soltar lo que ya pasó y dices, ok, Señor, yo quiero aprender mi nueva identidad. Y esto se relaciona con la boda, porque es soltar lo que ya habías aprendido para ir a lo nuevo de Dios. Y en ese ámbito, ¿verdad? Habla de nuestra identidad en Dios como Padre, que eso requiere tiempo. Así que cuando Dios hace la boda en nosotros, Él quiere que maduremos. Empieza a poner orden desde adentro hacia afuera. Él te va a ir preparando para que tú des un fruto mejor. Ahí hay menos distracción, hay más carácter, que es lo que hemos estudiado, que el Señor quiere entregarnos a nosotros, que es tener carácter y más fruto. Dios no te lo quita porque sea malo, es porque quiere darte algo mejor. Y si duele, es porque Él te está formando. ¿Ok, Ana? Así que Dios te está formando. Él te está Amén. formando, cada uno de nosotros nos está formando. Con las estaciones, en la primavera empieza lo nuevo. Ahí empiezan las ideas, los sueños, el llamado que Dios tiene para con nosotros. Pero aún estamos frágiles, no estamos listos para dar ese fruto. En esa transición, Dios empieza a arrancar lo nuevo, pero empieza a ordenarnos, a darnos dirección. So, ¿en qué etapa, perdóname, tú estás? En la que Dios te está empezando a ordenar y dar dirección. Cuando es el verano, es ese crecimiento y limpieza. Ahí hay mucho crecimiento, pero hay hojas que Dios tiene que quitar. ¿Para qué? Para que puedas recibir la luz que la planta necesita. Porque si hay muchas hojas, pueden tapar esa fuente de vida que viene siendo esa luz. Así que no todo lo que hay verde ahí da es esa uva. Crece mucho, pero es para darle ese enfoque. Aquí es cuando Dios nos está empezando a enseñar a tener esa resistencia. Cuando estamos en esa temporada de otoño, que se puede decir como la madurez o la cosecha, es cuando el fruto ya madura, está listo para que se recoja, se aprenda a soltar y ya la cosecha está cerca. Aquí la planta se va preparando para cortar nuevamente ese ciclo e ir a la dormancia. Es cuando Dios deja ver fruto, pero también te enseña que tienes que soltar para ir a lo próximo. Cuando vemos las etapas del viñedo, está la primera, que es la plantación y las raíces. Dios empieza algo. Cuando está en el entrenamiento, es cuando Dios empieza a poner estructura y orden. Cuando está la poda, es cuando Él empieza a quitar para enfocarnos. Así que hay brote, hay flor, hay racimo. Ese es el proceso de... Está el embero, que es cuando empieza la maduración real, y la cosecha es el resultado. Nuevamente va la dormancia, es cuando está en el descanso. Es decir, que esto es un ciclo nuevamente. Todo tiene su tiempo. Hay distintas transiciones con un propósito. Así que lo que nosotros hemos visto, que son esas transiciones que Dios nos va llevando, cada una tiene un enfoque, cada una tiene un tiempo, cada una tiene ¿qué? Un propósito. ¿En dónde estás?
¿En qué parte de esa transición tú estás? Lo importante es entender que la poda es amor, aunque vuela. Que esa poda en ocasiones puede ser cuando Dios va quitando lo que tenemos en nuestra agenda, que son planes por nosotros mismos, quizás son amistades, el enfoque. Él quiere darnos ese propósito donde dependamos de Él. Les mencioné que hay dos tipos de poda. Está la que es en invierno, que es la más fuerte, y está la que se ve como más o menos por verano. Es como que la de limpieza. Dios es el que decide lo que se queda o lo que se va. No somos nosotros. A veces nosotros queremos decirle, Señor, esto déjalo y esto no lo toques todavía. Él es el que decide. Si nosotros le damos el control de nuestra vida, hay áreas. Por ejemplo, si tú permites que Dios entre a tu casa, tú no le puedes decir, Señor, trabájalo todo menos este cuartito. Porque nuevamente estás poniendo límites. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que ese cuartito es el que Dios quiere trabajar. Esto como que se fue. Déjame volver a conectarlo. Se fue la cámara rapidito. ¿Qué hemos visto de la poda? Hemos dicho que es amor. ¿Qué ustedes pueden opinar acerca de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere durante la poda? Durante este proceso. No me encanta rápido aquí. Bueno. Uno quiere quitar las cosas que nos impida el crecimiento o el desarrollo. Amén. Pero durante esta historia, cuando vamos, ¿verdad? A Juan 15, ¿cuál es la actitud que yo tengo que tener durante este proceso? Porque hemos visto, voy a recapitular rapidito. Dios Padre es el labrador. Vamos a leerlo. Yo soy la vid, este es Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esa es la poda. Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os hablo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y después empieza a hablar de cómo Él ama al Padre. ¿Cuál es la manera que yo puedo permanecer en Jesús? Durante la poda, durante todo este procedimiento que puedo estar pasando. ¿Cómo yo permanezco en Él? Según esto que hemos leído más o menos. A ver si alguien me puede decir. ¿Cómo ustedes piensan que uno puede permanecer? Yo pienso que es a través de la confianza que ponemos plena en Dios, porque a través de eso es el que va limpiando nuestro camino. Y porque por nuestra propia fuerza no lo vamos a poder hacer. Dependemos todos completamente de Dios. Y es la confianza plena que le brindemos a Él para que Él pueda trabajar y cortar lo que tenga que cortar. Y así dar los frutos que nosotros tenemos que dar. Amén, amén, amén. Claro que sí, Yeli, gracias. Yeli Amén. dice la confianza en Él, por la fe. Pero hay dos puntos clave aquí. ¿Cómo yo puedo permanecer aunque me duele? ¿Qué tiene que haber en mí hacia Dios para yo poder permanecer en Él, aunque yo entiendo que me duele, aunque yo entiendo que no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero yo quiero agradar a Dios? ¿Cómo yo agrado a Dios? ¿Qué Él produce en mí para yo poder agradarlo y estar ahí firme, aunque Obedeciéndolo. obedeciéndolo? Dijiste eso, ¿verdad? Sí. Obedeciéndolo. ¿Y cómo más? Quiero otro punto, también lo dice más abajo. La obediencia es uno. La santidad, muy bien, pero hay otro punto que él habla al final de ese párrafo. Él habla de algo clave. Uno es la obediencia. Y hay otra palabra clave que él habla. Que permanezcamos en Él. Exacto, pero hay algo que él dice. ¿Permanecer en qué? El versículo 9 lo dice. En amor. ¿Permanecer qué, Yeli? Lo dijiste. Permanecer en Él. En amor. En amor, amándonos los unos a otros. Es decir, exactamente. Habla de dos cosas importantes, de la obediencia y del amor.
Así que la forma como yo puedo permanecer, aún sabiendo, déjame ver que esto se fue extraño aquí, no sé qué le pasa al live de aquí de TikTok. Ok, estamos aquí. La forma de cómo yo puedo permanecer en Cristo, aún sabiendo que la poda me va a doler, y aún entendiendo de que es necesario, es si yo le obedezco y lo amo. Y no solamente si lo amo a Él, también habla de amar a nuestro prójimo. Así que el yo enamorarme de Dios, el yo obedecerlo, es lo que va a permitir de que yo permanezca, aun cuando sea algo que no está en mi voluntad. Esa es la clave para poder soportar aunque nos duela. Y eso, ¿quién lo produce? El Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo es lo que produce en nosotros el amor. Él nos provoca a poder amar a Dios. Él nos ayuda en ese proceso, es decir, que nosotros no tenemos que hacerlo solos. Es dependiendo en Él, es querer. Tú tienes que querer y decirle, Señor, yo quiero amarte, yo quiero enamorarme de ti. Y de ahí es que parte todo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resume los mandamientos, Él primeramente dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando tú logras amar a Dios, entonces el fallarle se te hace más fácil no fallarle, porque lo amas. Cuando Él te procesa, se te hace más fácil agradecer, porque lo amas, en vez de quejarte. Claro que sí, Javier. Si te fijas en algo interesante, el por qué al final de cuentas, cuando se hace la reducción de los mandamientos, o sea, Jesús hablando acerca de los mandamientos, lo resume en dos: amar a Dios sobre toda la cosa y amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo reduce en dos porque si tú amas a Dios, vas a hacer la segunda, vas a amar al prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, no vas a hacer ninguno de los delitos, el cual relata en los mandamientos que se dice en Éxodo 20. No vas a matar, no vas a levantar falso testimonio contra nadie, y sobre todo, lo importante, no vas a tomar lo que no es tuyo. Que eso ocurre mucho. Y lo peor de todo, para muchas personas, e incluso a veces me pasa personalmente, es que, ok, no estamos matando a alguien, pero nosotros con simplemente abrir la boca y decir algo inapropiado para otra persona, estamos asesinándolo como no deberíamos. Y es algo que debemos de cuidar, ya que si amamos a Dios, no vamos a hacerle daño a ninguna persona. Amén, Javier. Gracias por compartir eso. Y todo eso que estamos diciendo son esas ramitas que nacen de más y no nos permiten llevar el fruto abundante. Y va a salir, ¿por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Porque el Señor tiene que trabajar con nosotros. Y cuando venga la codicia, Él lo tiene que podar. Cuando venga la envidia, porque va a pasarnos, nos pasa, Él lo tiene que cortar. Y como eso pasa, mientras más uno se mete con Dios, uno dice, Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a amar al prójimo, porque, aunque me haga daño, porque es difícil. Por eso esto es un proceso, un ciclo donde tienes que uno volver, ok, Señor, trabaja en mí. Así que, en resumen, ¿cuál es la actitud correcta que yo tengo que tener en la poda durante todo este proceso? El amor y la obediencia. Permaneciendo en Jesús. Permanecer es una decisión. De yo me quedo aunque me puedo ir. Y como único podemos llevar más frutos permaneciendo en mí. Y si ustedes leen esto nuevamente, dice permanecer, permanecer, permanecer. Es una y otra vez tienes que decidir, elegirme, día a día. ¿Por qué amor? Porque me quedo aunque me duela. No es porque lo hago por emoción, lo hago porque quiero estar conectado a Dios. Me quedo aunque me duela, esa es la decisión. Separados de Él nada podemos hacer, pero yo decido estar conectado a ti, Señor. La obediencia, porque Dios corta y yo no peleo, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que no, que mucho le peleamos, ¿verdad? Le peleamos, humanamente le peleamos, pero cuando tratamos de decir, ok, Señor, como dijo Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ok, estás cortando, pero yo obedezco. Gracias, Señor.
¿Ves? Y ahí, en vez de estar haciendo la resistencia, en vez de irnos en contra de lo que Dios quiere, empezamos a entrar en el entrenamiento de lo que Él nos va a entregar. Eso se parece al versículo que dijimos esta mañana, que es Hebreos 12:11, que decía que ninguna disciplina al principio es como gozo, se siente como tristeza, pero después da ese fruto apacible. ¿Ves? Hay que tener humildad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no todo lo que está creciendo me conviene. Espiritualmente podemos ver que a veces hacemos muchas cosas para Dios, pero realmente está habiendo transformación. Si no hay transformación, si no nos acerca a la intimidad con Él, simplemente estamos haciendo muchas cosas en vano. Tiene que haber transformación, tiene que haber dependencia y cambio en nosotros. Así que la transición es el tiempo en que Dios te poda para que permanezca, y al permanecer vas a dar fruto. Yo sé, ¿verdad?, que esto es, ¿verdad?, bien profundo, no podemos explicar la profundidad exactamente, pero quiero dejarte más o menos para que ustedes busquen más allá. Así que si tú estás en invierno, Dios está formando estructuras. Si estás en primavera, Dios está guiando tu crecimiento. Si estás en verano, Dios está limpiando las distracciones. Si estás en otoño, Dios te está madurando para la cosecha. ¿En dónde estás? Así que, familia, esta era la palabra que el Señor puso en mi corazón. Como les mencioné, les voy a compartir unos videitos, que son esos videitos que se ven como como que bien explicativos, como que habla literalmente de la raíz, habla las partes de la vid, habla la parte de los pámpanos, de las yemas, explica las fases que pasa la vid. Es bien entretenido, pero ahí uno logra entender a profundidad lo que acabamos de ver. Si hay alguien que quiera mencionar algo adicional, Javier puso por aquí: cuando Dios nos dice que no hacemos muchos berrinches más, es necesario que nos guíe por el camino que el Señor desea. Así mismo es. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? Por acá, Corillo, ¿hay alguien que quiera compartir algo de lo que hemos dicho hoy? ¿Alguien a lo mejor está entendiendo dónde Dios los está pasando? ¿Le hace sentido el por qué? Están ahí calladitos, no los escucho. Bueno, en lo que los demás se animan. Yo, obviamente, con ayuda de la lectura, y con la oración, sé que básicamente esa es la forma de pasar por cada estación. Pero ¿tú tienes alguna recomendación? Porque, como te decía ahorita, a veces uno se siente más enojado, aunque sepa qué significa el proceso. Igualmente, como humanos, o sea, el enojo aflora y un poco a veces hasta de resentimiento. Entonces, no sé si tú tienes alguna recomendación para eso. Mira, yo te diría, en base a mi proceso, ¿verdad?, es hablarle al Señor tal cual. ¿Por qué te digo esto? Mira, yo te voy a contar algo que a mí como que el Señor reveló en mi corazón. ¿Y qué pasa? Estaba este concierto de Abel y Morillo. Yo estaba empeñada en que quería ir. Pero en ese proceso, yo tenía que estar en Estados Unidos por la situación de papi. ¿Y qué pasa? Que esa situación reveló lo que realmente había en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo quería ir para ese concierto y en un anhelo yo quería ser parte de él. ¿Y qué pasa? Que delante de mí yo vi cómo Dios le permitió a otras personas que estuvieran ahí y que pasaran por ahí. Y tú sabes qué rápido yo sentí en mi corazón: Señor, tú te olvidaste de mí. ¿Cómo es posible que yo estoy viendo todo esto? O sea, ¿qué está pasando? Y yo estaba bien enchismada con Dios, y para ese momento me tocaba hacer el reto del mes. Y yo estaba, ay, yo no quiero hacer nada. Yo estoy molesta contigo, yo no quiero hacer nada. O sea, ¿cómo es posible? Me acuerdo que le dije a mami, yo estoy enchismada con Dios, y para colmo tengo que hacer el reto del mes. No lo quiero hacer. Pero ahí mismo yo dije, Señor, yo voy a hacer el reto porque yo tengo un compromiso contigo, pero yo no lo quiero hacer. Es ser sincero. Y le dije, Señor, me estoy molesta porque yo quería ir para ese concierto y tú lo sabías que yo quería ir y no puedo ir. Estoy viendo un no. Y ahí el Espíritu Santo fue trabajando poco a poco conmigo.
empecé a hacer el reto en Chismá, no se me fue. Al otro día, como que todo cambió, porque yo me acosté en Chismá con Dios, pero el otro día yo empecé a caer en tiempo y yo decía, ahora, ¿en qué etapa tú estás? ¿Tú realmente estabas lista para ir a ese concierto y exponerte? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba pasando un luto. ¿Cómo una persona en un luto puede exponerse a un escenario donde aún hay herida? El Espíritu Santo me fue llevando como que tú estás en el momento de estar aparte, de estar conmigo, porque yo tengo que sanarte, yo tengo que cuidarte, no estás para exponerte. Yo te amo tanto que no te voy a exponer porque no estás lista. Ahí yo dije, ay Señor, perdóname por todo lo que yo te dije el día anterior, porque yo no entendía, yo lo estaba viendo desde mis deseos de mi corazón, en vez de verlo en la temporada donde Dios me estaba llevando, que era la temporada de estar en invierno, de estar aparte, dependiendo de él, calladita, pero formando carácter. ¿Ya qué viene esto? Cuando uno pasa el luto, vienen muchos ataques del enemigo, y uno de ellos es el espíritu de orfandad, donde tú sientes que Dios te ha abandonado. Y como todo esto yo lo pude procesar, pues fue hablando con Dios, aunque no quería en ese momento, y el mismo Espíritu Santo me hizo caer en tiempo para que yo misma me disculpara y entendiera el por qué. ¿A qué voy y por qué te digo todo esto? Ahora mismo, tú estás reconociendo que duele, pero también estás reconociendo que es parte de lo que Dios quiere hacer contigo. Dile al Espíritu Santo, Señor, ¿de qué manera yo puedo verlo como tú lo ves? Entenderlo a donde tú me quieres llevar. ¿Qué es lo que tú estás trabajando conmigo? Cuando entendemos en la posición donde Dios nos está llevando, en la temporada en la que estamos, porque imagínate que fuera tiempo de invierno, que es el tiempo de poda, y nosotros queremos dar fruto. Como que ni la temperatura, el ambiente no es favorable. Y si nos vamos en contra de Dios y diciendo, Señor, se supone que yo esté dando fruto, pero el tiempo en el que está es el de poda, pues ¿qué te vas a encontrar? Peleando con Dios. Pero a diferencia si tú le dices, Señor, muéstrame en dónde yo estoy ahora mismo. Y cuando Él te muestra dónde tú estás, entonces tú dices, oh, ok, ya entiendo dónde me estás llevando. Dame paz, dame tu amor, abrázame. El Espíritu Santo nos abraza. Si tú estás triste, tú dices, Señor, yo necesito un abrazo tuyo. Tú vas a sentir que Él te abraza, Él está ahí. Todas esas herramientas Él te las entregó a ti, pero tú tienes que conocerlas y pedirlas. ¿Por qué? La Biblia dice en Santiago que no recibimos, ¿por qué? Porque no pedimos. Y la Biblia dice que el que pide, el que busca, ¿verdad? El que pide se le va a dar, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Sigue pidiéndole a Dios entendimiento, su compañía, su amor, su paz, su sanidad, y Él te lo va a entregar. Porque esa es su promesa y es su palabra. No sé si te puedo explicar, ¿verdad? Más o menos, pero en todo esto es Sí, la no, comunión con... perfecto. Amén. Comunión con Dios, eso es lo que nos va a llevar al entendimiento y a la sanidad. Gabriel, veo tu mano por ahí, cuéntanos. Bueno, yo pienso que sí. Resulta que hoy me levanté y me meto en Glorify para un devocional y concuerda mucho con lo que estás diciendo, todo. A mí me sorprende todo lo que Dios hace en todo, pues, especialmente Amén. hoy. Yo me levanto y el devocional de Glorify me dice Eclesiastés 3:1 al 8 y Wow. habla de los tiempos. Y cuando hablas de los frutos, wow, lo que te pasó, hay veces que me pasa también. Digo, no, Dios mío, yo no quiero ir para ninguna parte de células ni nada. No quiero. ¿Por qué? No, porque me pasó tal cosa, le cuento yo a mi hermana o a X persona, porque me sucedió tal cosa. Pero después entra Dios a obrar en mí y me hace entrar en razón que me está podando para que yo pueda dar frutos verdaderos de arrepentimiento, que a veces no es fácil. Entonces yo digo, Dios mío, gracias, que hay veces que no lo veo, pero tú lo estás haciendo. Y a veces, y creo y pienso que no todos
vamos a dar frutos iguales. Porque hay momentos en que tú dices, no, pero no quiero. Bueno, deja que el dueño de la vid haga su obra, el labrador haga su obra, en ti, en mí y en todos nosotros. Wow. Gracias, Gabriel, por compartir eso, porque es importante, ¿verdad? Entender que aunque no queramos, Él nos va a llevar donde tenemos que estar. Y lo importante es ser obediente. Mira, como les dije, en ese momento tenía el compromiso de hacer el reto. No quería hacerlo. Y lo hice molesta, pero lo hice. Y eso es lo que Dios ve. Cuando uno sigue la promesa, porque uno cuando se compromete con Dios tenemos que cumplirle a Él. Aunque no sintamos las ganas, aunque no sintamos la fuerza, hazlo, que eso Él lo va a premiar. Y después te va a dar el entendimiento que merecemos y que necesitamos. Así que voy contigo rápido.